Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy van a ser algunos ejercicios donde vamos a ejercitar la materia que, como ya les decía, entra en la evaluación de mañana, donde lo que vamos a poner, lo que vamos a ver, perdón, es reglas de derivación del producto, del cociente y aplicación de la derivada como intervalos de crecimiento y puntos críticos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cada una de esas cosas. El primero va a ser encuentre las derivadas de las siguientes funciones. Bien, y la primera que vamos a poner va a ser esta de acá. Bien, entonces le voy a pedir a la profe Claudia que nos ayude designando a alguien para que comencemos a resolver este ejercicio. A ver si funciona bien ahora el audio de la profe Claudia. Si no, por escrito. Simón Muñoz. Ya, excelente. Funciona bien. Súper. Simón Muñoz, entonces, me gustaría que me dijeras cómo es que crees que puedes comenzar a resolver este ejercicio. Tienes que encontrar la derivada de esta función, que es 2 elevado a x por 1 más x al cubo. Tiene que ser como estamos buscando la otra vez, ¿verdad? Creo que como lo hicimos en la última clase. ¿Cómo sería eso? ¿Puede ser más específico? Primero tenemos que ver la derivada de ambas funciones, que sería Ya. el 2x y el 1 más x al cubo. Ya, entonces te voy a detener Así, ahí un momento. Es claro entonces que tenemos que considerar estas dos como funciones aparte, para sí, encontrar las derivadas individuales. Ya. Esta función 2 elevado a x, ¿qué tipo de función es? 2 elevado a x es in 2 No, pero por, ¿qué tipo de función? No, ¿cuál es la derivada? ¿cómo se llamaba? Íntegra No, exponencial. exponencial. Sí, exponencial. Sí. Y esta 1 más x al cubo es otro tipo de función que de hecho le podemos poner polinómica, porque es un polinomio básicamente. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ya, entonces, ahora sí, muy bien, tú dices que esta función tiene una derivada que tú le dices, y varias personas he visto que le dicen IN, han hecho oídos sordos a lo que le he dicho un montón de veces, que no es una I mayúscula, sino que es una L minúscula, porque es logaritmo natural. Bien, entonces ahora podrías decirme cuál es la derivada de esta función. Entonces Del estaba 2 escribiendo elevado a mal todo x. este resto. Ya, entonces primero tenemos que ver el logaritmo natural de 2 por potencia de x. Así que sería logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 con potencia de x. Muy bien, excelente. Entonces esa es la derivada de la primera parte de la función. Esta función exponencial 2 a la x tiene una derivada que es el logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Este logaritmo natural de 2 es un número que no es necesario calcular cuál es, así que lo podemos dejar así por mientras. Ya, excelente. Entonces ahora Hay que buscar podemos la calcular la polinómica. derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función, ¿cuánto es? En esto tenemos que usar la regla del producto. Ya, pero te estás La apurando un regla de poco. ¿Cuánto es la derivada de una derivada suma. del...? Sí, La eso sí. regla de derivada de una suma. Sí, En la cual tenemos que ver la derivada de 1 y de sí. x al cubo individualmente y eso sumarlo. Muy bien. La derivada de 1 es... 0. Ya, entonces eso no lo vamos a anotar. ¿Y la derivada de x al cubo es? Sería 3x al cuadrado. Muy bien. Entonces esto sería 3x al cuadrado. Estas entonces son las derivadas. Ya, súper. Ahora tenemos que considerar que estas funciones se están multiplicando. Entonces, por lo tanto, cuando encontremos la derivada de x, tenemos que usar la regla de derivación del producto. ¿Cómo quedaría entonces eso? Ahora que tenemos las derivadas individuales. Eh,
tendría que ser, la regla de derivada sería, sí, sería básicamente el ln Ujú, 2 multiplicado 2x multiplicado ujú. por 3x al cuadrado. Ya, es ahí donde estás equivocado. Y voy a explicar por qué. Cuando ustedes tienen una multiplicación de dos funciones, digamos, vamos a llamar a esas funciones h por g, para no usar f, para que no se confundan con eso. Entonces tienen dos funciones que van a ser h y g, y eso ustedes les quieren encontrar la derivada, que aquí la voy a poner con esta comita así. La regla del producto lo que dice es que vamos a mantener la primera función y la multiplicamos por la derivada de la segunda, y eso le sumamos la segunda función y la multiplicamos por la derivada de la primera. Bien, quizá ustedes se han ido olvidando porque esa materia la vimos más tiempo, pero sigue siendo parte de la materia del curso. Bien, y por lo mismo yo les dije que en la evaluación iba a entrar regla de derivación del producto y también la del cociente, que es el siguiente que vamos a repasar. Entonces, fíjense. Aquí tengo mi función h, que va a ir acá, tal como está, y acá va derivada, por eso le puse esas dos rayitas. Y por otro lado, tengo mi función g, que acá está, y va a ir acá normal, y ahí va a ir derivada. Entonces, siempre cuando ustedes intenten derivar un producto, como este de acá, que es multiplicación de una exponencial y otra función, tienen que seguir esta regla de derivación. ¿Y qué significa? En este caso, podemos hacerlo como mi función h, y de hecho aquí puedo usar los mismos colores que estaba usando antes. Se va a hacer h, y esta va a ser la derivada de h, y esta, que ya está en verde, que dijo él, va a ser verde, y esta va a ser la derivada, y por lo tanto va en doble verde. Pueden seguir este código de colores o alguna otra simbología si ustedes lo prefieren, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esto significa que la derivada va a ser mi función original, 2 elevado a x, por la derivada de 3x al cuadrado, que en ese punto estaba casi bien su compañero Simón Muñoz, porque lo que hizo fue multiplicar estas dos, cosas que en ningún momento va la multiplicación de esas dos, y eso le vamos a sumar la segunda función, 1 más x al cubo, por la derivada de la primera función, por 2 elevado a x. Donde, si es que aplicamos nuestro código de color, sería la función original por la derivada de mi segunda función, bueno, la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera. Bien, algo que ustedes también podrían haber encontrado, si es que en vez de hacer esto como regla del producto, ustedes hubieran separado esto en... perdón, voy a llegar al mismo resultado, así que en vez de hacer regla del producto ahora, hubieran multiplicado esto por acá, y después lo derivan, donde también le va a aparecer una regla del producto entre el 2 elevado a x y el x al cubo. Que si quieren hacerlo, adelante, inténtenlo. Ojalá no se traspase el Sharpie a la hoja de atrás. Un poquito, sí, de todas maneras lo estoy marcando mucho. Tengo que cambiarlo, sé que tengo hojas blancas por acá porque las líneas verticales, bueno, que quedan verticales, que normalmente son horizontales, puede que los confundan un poco. Entonces, eso, regla del producto, recuerden, cuando tienen dos funciones que se están multiplicando, es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Lo pueden recordar fácilmente así. Y le pueden poner letras, le pueden poner colores, le pueden poner símbolos, lo que ustedes quieran, para cuando ustedes, para que ustedes, perdón, se guíen a su manera. Bien, ya, excelente. Entonces, no lo vamos a desarrollar, pero si quieren ejercitarlo, lo voy a poner acá, ya se me acabó este lápiz, le voy a poner acá ejercicio
encuentre la siguiente derivada. Vamos a poner... eso de ahí, bien, es logaritmo de x por x elevado a menos 2, todo eso derivada. Esa comita simboliza derivación, no, no es un exponente. Bien, pero como les decía, eso es para que ustedes ejerciten después, no lo vamos a resolver ahora. Súper, vamos a pasar entonces ahora a una de división. Okay, y tú, Simón, que nos ayudaste en este ejercicio, vas a tener el poder de invocar a alguien para que nos ayude en este ejercicio de ahora. Martín Calvo. Ya, súper. Al igual que antes, Martín, si es que no sabes, no hay problema porque ahora tenemos la oportunidad de aprender en conjunto. Entonces yo voy a buscar una función que se puede expresar como el cociente de dos cosas. Ya. Esa de ahí. Entonces esta función es x dividido en logaritmo en base 2 de x y tenemos que encontrar la derivada. Entonces, la derivada de eso es ¿cuánto? Bien. Martín, ¿recuerdas cómo es la regla del cociente para derivar? Ya, no de acuerdo, no hay problema. Recuerden que para mañana yo soy súper realista y todas las evaluaciones están hechas pensando en que ustedes van a usar sus apuntes, ¿ok? En ningún momento se los he impedido y por lo mismo les digo, soy realista y sé que si se los prohíbo ustedes los van a hacer igual, así que es mejor dejarles que lo usen. Así que pueden ver esas fórmulas sin problema. Entonces esta fórmula es un poco más complicada. ¿Ven? Ya me equivoqué. Un momento. Ya me equivoqué porque aquí usé un más y tenía que poner un menos. Y creo que no tengo correctora. En esta casa no nos equivocamos hasta ahora. Sí teníamos. Excelente. Entonces, menos. Ya, esta fórmula es un poco más enredada, así que les pido que vayan poniendo atención. En esta fórmula, donde tenemos dos funciones que se están dividiendo, que vamos a llamarlas nuevamente h y g, y h va a seguir siendo la roja, y g va a ser verde. Entonces vamos a tener aquí una fracción, se mantiene que esto es una fracción, y la división va a ser, en el numerador vamos a tener nuestra fracción del denominador por la derivada de la del numerador, menos, y eso es un signo menos, quizás lo voy a dar una repasada, aquí un poco más gruesa, menos, perdón, la derivada, perdón, h por la derivada de g, dividido en g al cuadrado. Así que voy a poner aquí solamente una línea porque esa es mi función original g, pero va elevada a 2. Entonces, Martín, en este caso, ¿cuál es nuestra función h? ¿Cuál es la función del denominador? Perdón, la del numerador. La función h es x. Entonces, en este caso, h de x es igual a x, lo que implica que la derivada de h, ¿cuánto es la derivada de h? Que en este caso es la derivada de x, 1. Súper, muy bien.
Y por otro lado, g es la función del denominador, que en este caso, ¿cuánto es, Martín? Uno partido en x, el logaritmo natural de 2. Ya. Ahí te apuraste un poco porque se la derivaban, pero la función del denominador es logaritmo en base 2. Y efectivamente, después cuando vamos a encontrar la derivada del el logaritmo, es, un momento. Ya, ahora sí. La derivada es, claro, 1 partido en x por logaritmo natural de 2. Bien, entonces ahora con esto podemos construir nuestra derivada de toda la función. Como lo hicimos varias veces en ejercicio en clase, yo les recomendaba que si que querían organizar en esto como una tabla, un cuadro o algo así. Entonces h va a ser x y la derivada va a ser 1. G es logaritmo en base 2 de x y la derivada va a ser 1 partido en x por logaritmo natural de 2. ¿Nos va a quedar feo? Sí, pero es lo que hay. O sea que yo aquí estoy manteniéndome con funciones más o menos simples. Bien, que ustedes vean esto en la universidad pueden ver funciones más feas aún. Entonces, para armar la función tenemos que seguir entonces este esquema de acá. Va a ser una fracción, donde en el numerador vamos a tener g, mi función original, del denominador logaritmo en base 2 de x por la derivada de h, y la derivada de h es 1, menos h, que es x, por la derivada de g, que es 1 partido en x, logaritmo natural de 2, dividido por g al cuadrado, o sea, logaritmo en base 2 de x al cuadrado. ¿Lo dejamos así nomás? No, hay algunas cosas que podemos hacer. Bien, recuerden que este curso es profundamente algebraico, un poco geométrico, así que tenemos que sacar a relucir nuestras habilidades algebraicas. En particular acá, lo que podemos hacer es que tenemos una x y está dividiendo por 1 partido en x, así que esas x se cancelan. Bajo la calidad del video, debe haber un problema entonces con mi conexión a internet. Espero que vuelva pronto. Este multiplicado por 1 lo vamos a dejar como está nomás. Menos 1 partido por el logaritmo natural de 2 dividido por el logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Y es ahí entonces donde termina el ejercicio. Si ustedes quieren, pueden hacer un poco más con esto, como por ejemplo separar esta resta en dos fracciones. Yo aquí lo voy a hacer más o menos rápido porque no les pido tanto. Pero les quedaría más o menos así. Bien, aquí esta atrocidad que escribí es el logaritmo natural. Si quieren dejarlo así, excelente. Pero pueden planteárselo como un desafío. Bien, dejarlo de maneras un poco distintas. Donde aquí fue lo que hice fue separar esta resta en dos y después este logaritmo natural de 2 que está en el denominador lo junto con el logaritmo 2x al cuadrado, que está ahí. Bien. Como dato interesante, esto que aparezca aquí el logaritmo natural de 2, ustedes lo pueden interpretar como una consecuencia de la propiedad de cambio de base del logaritmo. Porque el logaritmo en base 2 de x es logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de 2. Y cuando derivan eso, el logaritmo natural es 1 partido en x y ahí sobrevive el logaritmo natural de 2. Pero ese es un dato casi al margen. Bien. Súper. Entonces, como desafío para que practiquen para mañana, no como desafío, perdón. Esto no es nivel de ejercicio de desafío, es nivel de ejercicio de la prueba. Encuentre la derivada de mi función que va a ser 1 más x al cubo menos 4x a la cuarta dividido en e a la x.
Nuevamente aquí ustedes tienen que seguir todos los pasos que seguimos acá, identificar cuál es la función del numerador, la del denominador, encontrar las derivadas individuales y después armar la derivada con ese esquema que está ahí. Intenten hacerlo hoy durante la tarde si es que quieren, si es que no sienten mucha presión por estar trabajando fuera del horario de clases y si es que tienen alguna duda, por supuesto que me escriben. Bien. Les dejo entonces un momento eso para que anoten, para que pregunten si es que tienen alguna duda. Y yo por mientras voy a buscar un tercer ejercicio que tiene que ver con los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos y esas cosas. Tiene una duda Simón Muñoz, adelante. Si es que quieres escribir o si no, te puedo activar el micrófono. Para el siguiente ejemplo vamos a ir a Desmos. Micrófono, por favor, ya. Un momentito. Ya, ahora puedes activar tu micrófono. Tenía una duda en la última donde sale 1 partido log 2x menos eso. ¿Por qué está multiplicado con otro log x? Esa parte no la cacho. Esta parte de acá Sí. viene de acá. Este paso es opcional, lo voy a marcar acá como opcional. Porque aquí lo que hice fue separar la resta en dos fracciones aparte. En esta tengo un logaritmo en base 2 de x y aquí tengo un logaritmo en base 2 de x al cuadrado, así que se me va a simplificar el del numerador con uno de los del denominador. Y en el del denominador, aquí este logaritmo natural que está dividiendo se multiplica con el denominador y por lo tanto queda aquí multiplicado por logaritmo natural de x. Escuché la última parte, por favor, ¿podría repetirme que están trabajando en mi casa? Sí, no te preocupes. La separación de esto, como aquí tengo una resta en la fracción, se puede separar en dos fracciones aparte. ¿Sí? La primera fracción tiene un logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de x al cuadrado, entonces se puede eliminar uno de los al cuadrado con el de arriba y queda solamente uno partido del logaritmo en base 2 de x. Y en la segunda voy a tener 1 partido del logaritmo natural de 2 partido en logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Entonces, como ambos están en el denominador de la fracción, se juntan y pasan multiplicando al denominador. Ya. Es una técnica Eso es perfecto. algebraica que se puede usar sin problema. Ya. Super. Isaac, hola, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle, profesor, ¿cuál sería hx? Sería el 1 más x al cubo menos 4x elevado a 4. ¿Ese sería h? Sí, siempre pueden llamarle esa la del denominador, o sea, la del numerador. Y la otra que le quería preguntar, no me acuerdo cómo es la derivada de e elevado a x. Esa me acuerdo Búscala en tanto. tus apuntes, pero es la misma. Es la función exponencial, esa derivada es la misma. Está en los apuntes que yo les compartí, en donde vamos pasando materia. La tabla de las derivadas está en la página. Un momento, déjenme llegar ahí. Está en la página 36, que se los voy a compartir ahora porque el ejercicio que viene lo vamos a hacer en Desmos. Sí, e elevado a x, que es igual a su derivada, es la única función que cumple eso, que es igual a su derivada. Ya, entonces ahora les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces aquí estamos en los apuntes, como les había dicho, en la página 36. Déjenme cambiar mi video. Video settings. Voy a cambiar para ponerme yo nuevamente. Listo. Vamos a tener.
entonces el resumen de derivadas de las funciones más simples está en, como les comentaba, en la página 38. Y, un momento. Perdón, que esto está muy pegado, no sé por qué. Ahí sí. Página 36, perdón, nada que ver 38. Y un poco más abajo de esto aparecen las reglas de derivadas de un cociente y derivadas de un producto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el gráfico de una función sin necesariamente encontrar su derivada. Momento. Estoy intentando cargar el chat para que me aparezcan sus preguntas. Sí. La prueba será multiplicación, división nada más, o entre alguna cosa. Entra ahora lo último, como les decía antes. El primer ejercicio, ¿por qué el logaritmo de x en base a 2 da como resultado de x, logaritmo natural de 2? Porque esa es la regla de derivación del logaritmo, como aparece acá. Bien. No es una igualdad eso, es la igualdad, es la definición de la derivada. Así que no es que dé eso. Lean bien los ejercicios, por favor. Ya, entonces vamos a inventar una función acá. A ver, déjenme ver si me acuerdo. Uno. Participantes. Ya, Martín, ¿tú qué entonces estabas? Tú que estuviste participando en el último ejercicio, puedes elegir a alguien más para que nos ayude en este, por favor. Ya, Fabiana, excelente. Esto. Ya. No, muy complicado, lo vamos a dejar ahí nomás. Bien. Hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Qué puedes, por favor, manifiéstate? Ya, excelente, por el chat. Ya, entonces, Fabiana, la última cosa que vamos a ver ahora, en este tiempito que nos queda, es esta función que está acá. Donde no vamos a encontrar necesariamente la expresión gráfica, o perdón, la expresión algebraica de la derivada, pero vamos a interpretar más o menos cómo se vería el gráfico en función de cómo se ve el gráfico de esta. Entonces, aquí la pregunta que les voy a hacer es, sin encontrar la expresión algebraica de la derivada, ¿cómo se vería el gráfico de la derivada de la función f de x de abajo? ¿Cómo se vería el gráfico? Entonces ahí le vamos a poner que esta es nuestra función, ¿ok? Es más, a ustedes podrían no darle la expresión algebraica de la función, les van a dar solamente eso, ¿bien? Les dicen, aquí se grafica esta función, ¿cómo creen ustedes que se vería el gráfico de la derivada? Bien, Fabián, entonces, si es que tienes alguna idea, ¿cómo intentarías responder esa pregunta? Vamos a ver, lo voy a anotar de todas maneras en el chat, ¿ok? Si este es si el gráfico que usted está viendo es el de una función f de x misteriosa, ¿cómo se vería el gráfico de la derivada y por qué? Bien, esta es una pregunta que ustedes tienen que cabecearse un poco más porque no necesariamente tienen que seguir pasos bien establecidos como los que estaban antes. En este problema ustedes tienen que relacionar lo que saben de derivadas
o del signo de una derivada cuando una función es creciente, el signo de la derivada cuando una función es decreciente, y el signo de una derivada cuando la función no es creciente ni decreciente, o sea, cuando tenemos un punto máximo o un punto mínimo. Bien. Ya, Fabiana dice que sería como una cuadrática. ¿Por qué? El vértice estaría debajo del eje X. Ah, interesante, interesante. Le estamos poniendo un poco más de detalle. También sería con pendiente positiva. Pero ¿cómo es una pendiente positiva en una cuadrática? Quiere decir que es cóncava hacia arriba probablemente. Es feliz, sí, eso, muy bien. Ya, súper, bastante bien. Algunos detalles, pero está bastante bien. ¿Cómo es que podemos analizar eso? Yo les voy a contar ahora. Bien, en un momento respondo las dudas, Simón. Recuerden que, ¿cómo representamos algo así sin desmos? No, digo eso porque la función es creciente, luego decreciente y luego nuevamente creciente. Ya, ahí está justamente el punto. Recuerden ustedes que los tramos donde la función es creciente, por ejemplo en todos estos puntos de acá, la derivada asociada a la función va a ser positiva. Entonces la función ustedes tienen que identificar primero dónde es creciente. Recuerden que es creciente donde la función va subiendo a medida que ustedes se mueven de izquierda a derecha. Entonces en esta parte de acá, la función es creciente. Pero acá llegamos a un punto máximo y después comenzamos a bajar nuevamente. Así que la función va bajando, bajando, bajando hasta este punto de acá donde es decreciente, o sea la derivada es negativa. Y luego la función comienza a crecer nuevamente, así que la derivada es positiva. Por lo tanto, ustedes pueden imaginarse que si es que la quieren dibujar o algo así, pueden hacer un dibujo de esto sin ponerle etiquetas a los gráficos para no comprometerse con algunos valores de los puntos en particular. Podrían decir que la gráfica de la derivada es positiva, en esta parte de acá, pero luego negativa, porque la función va decreciendo, y luego positiva nuevamente. ¿Qué funciones ustedes conocen que se comportan más o menos así? Como muy bien dice Fabiana, es más o menos una función cuadrática. Esta función, de hecho, tiene que valer 0 en este punto acá y en este punto acá, porque ahí tenemos un máximo local, o sea, en esta función, si es que representamos esto como montañitas, este es el pic de la montañita y este es el valle, la parte más profunda del valle. Así que, un momento. Así que, esos dos puntos, la derivada tendría que valer 0, o sea, en esos dos puntos la derivada toca el eje X. Algo que ustedes pueden no haberse dado cuenta, y eso lo reconozco que es un poco más difícil de notar, que este punto de acá también tiene que tener derivada igual a 0. Ese es uno de los llamados puntos sillas, pero es más o menos difícil de identificar, así que yo no les voy a pedir que lo vean con tanto detalle. Y de hecho, si es que vemos la gráfica de la derivada, esta es la función, la derivada, vamos a poner la derivada de x, va a ser menos x al cuadrado dividido en 2 más 5x a la cuarta dividido en 24. Que es casi como una cuadrática, porque aquí microscópicamente, aquí entonces si se fijan, todo este rango que la función es creciente, la derivada es positiva, la derivada es negativa en toda esta parte, de acá donde la función es decreciente, y después, desde este punto en adelante, la derivada es positiva, o sea, va sobre el eje X porque mi función es creciente. Es algo parecido a lo que hicimos, casi me voy ahí, esa es la prueba, es algo parecido a lo que hicimos en los apuntes, cuando estábamos analizando los gráficos de las derivadas. Aquí lo estamos haciendo al revés. Bien, tenemos el gráfico de la función y queremos saber cómo es el gráfico de la derivada. Aquí teníamos el gráfico de la derivada y nos pedían sobre qué intervalo la función crece o decrece y en qué valores tiene un máximo o un mínimo. Y recuerden que eso ustedes lo podían identificar donde la derivada cruzaba el eje X y donde iba por encima o por abajo del eje X. Ahora se les pide que hagan
operación inversa. Eso es lo que yo quería graficar. Pero no importa. Prueben a hacer este ejercicio con otras funciones. Intenten imaginarse cómo sería su derivada y después encuéntrenla y vean en qué lugar es positiva o negativa. Yo creo que va a ser bien esclarecedor. ¿Ok? Súper jóvenes. Entonces, voy a subir en un ratito más esta clase de YouTube para que la revisen. Las de la semana pasada ya están arriba. Y tienen, por supuesto, todo el material y toda mi disposición a responderle preguntas en caso de que tengan más, si es que hacen ejercicio fuera del horario de clase. Bien, mañana entonces a las 2 horas vamos a desarrollar esta evaluación. Vamos a terminar yo voy a terminar de hacerla ahora en un ratito más. Está casi lista. Y eso pues, cuídense mucho, que estén muy bien y cualquier pregunta que tengan me pueden escribir. Nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien, chaito.